Ah. Ah. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA. En cualquier caso, no la tengo, señor Feijóo, pero si la tendría, finales de julio del 2025, si miento, echadme del partido. Empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles, jamás. ¿Sabe quién pronunció estas frases en un mitin en Madrid? Desde luego usted no. Ya, pero usted sabe. Perfectamente, señoría. Fue usted, ¿verdad? Supongo que cuando las proclamó no lo haría con un sentido a futuro, sino que serían unas aseveraciones que intentan englobar toda su acción política. Es decir, que ese cimiento, echadme del partido, no es a partir del 20 de julio, es decir, cimiento a partir del 20 de julio, echarme el partido, o empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles, jamás a partir del 20 de julio. Supongo que esa no era la intención, sino que lo hacía como una especie de catálogo de oferta a la ciudadanía española para mostrar su honestidad inmaculada. ¿Es así? Mire, señoría, ¿usted tiene alguna información para el esclarecimiento de alguno? Ya le han dicho que las preguntas no le toca a usted hacerlas. Bueno, pues si quiere no hablo. Usted habla de inexactitudes para señalar mentiras suyas, propias de usted. Porque usted fue el que dijo que estaba informado en tiempo real. Y aquí llega una consideración. ¿Cuándo piensa dimitir si usted ya ha mentido? Si usted dijo que estaba informado a tiempo real y a la jueza le dijo que no era a tiempo real, sino que era, en cualquier caso, de manera puntual. Pero, sin embargo, a los ciudadanos españoles les dijo y mantuvo durante meses, que usted estuvo informado a tiempo real. ¿Cuánto tiempo está...? ¿De verdad que usted me puede preguntar si yo me siento orgulloso? Sí, pues si entiende castellano, sí, eso es lo que le he preguntado. ¿Un dirigente político que no tiene ningún antecedente penal o policial? Yo tampoco. ¿Usted? Yo tampoco. ¿Y su partido? ¿Y su líder? ¿Usted sigue las instrucciones de su... Me pregunta a mí sobre esto. Señor Feijóo, haga el favor... O sea, señor Feijóo, no me gustaría de verdad tener que llamarle a usted al orden. Le he repetido en varias ocasiones y entiendo que los contextos a veces son amplios, lo entiendo, en fin. Que se centre, por favor, en contestar a las preguntas que le hacen los señores portavoces. Si usted quiere contestarlas y si no las quiere contestar, tiene usted derecho a no contestar. Sí. Digamos así, porque es una estrategia un poco cuñada esta de intentar comerme el tiempo llevándome a otro terreno. Para eso tiene todo el tiempo del mundo para presentar una iniciativa, para ilegalizarnos cuando quiera. Sí. Yo puedo decir lo que considero oportuno o también hay que censurar. Traiga un monográfico ¿Usted se cree que a mí me va a censurar como censuraba a mis compañeros durante años? Señor Feijóo, traiga el monográfico cuando lo desee. Le llamo al orden por primera vez, señor Feijóo. Entiendo que las respuestas son flexibles, que somos laxos, pero le he insistido varias veces en que usted tiene que contestar a las preguntas del señor Matute. Tenga cuidado, Feijóo, a ver si voy a ser yo el que consiga que le echen de este hemiciclo todavía a base de los toques de la presidenta. No me gustaría echar a nadie. No, pero en fin, exijo... No. Señora Hoyo, me falta usted aquí también pinchando un poco para enardecer el ambiente. O sea que relájese usted también, por favor. ¿Quieren hacer el favor? Señor Ibáñez, pues si hay algún insulto, rogaría que me lo hagan saber. Sí. Aunque sea con los gestos, que en algún caso he pillado algún gesto en el que están insultando a otros... Señor Feijóo, si me quiere hacer protagonista hoy de esta sesión, pues incluso a lo mejor hasta se lo voy a agradecer. Pero no quiero serlo. No quiero ser la protagonista. En fin, el protagonista aquí hoy es usted y ha venido a contestar a lo que le pregunte, a contestar la verdad. Así que, en fin, vamos a relajar esta cuestión, porque además usted sabe que yo no puedo debatir con usted, que ya me gustaría, se lo aseguro, ¿eh? Me apetece mucho. Pero, en fin... Esto es una constatación evidente de que el señor Mazón mintió a esta Cámara. Probablemente, incurriendo en algún tipo de delito o de ilícito. El señor Mazón sigue siendo miembro del Partido Popular y, si no me equivoco, parlamentario del Partido Popular. ¿Usted, como presidente del Partido Popular, piensa hacer algo al respecto o va a mirar para otro lado? No tengo por qué callarme. Cuando le escucho a usted hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no.
Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como, como me piden a mí. Es que usted me está preguntando No, yo le estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta. Señor A muchos Feijóo, ciudadanos señor, me preguntan esto señor y yo Feijóo, también se lo pregunto a haga usted. el Yo favor. también. Señor Feijóo, insisto en que no es el asunto del que está usted hablando el que nos ha traído aquí. Los ciudadanos se lo preguntan y usted tiene otros foros donde contestar o donde hacer las intervenciones, pero usted aquí es un compareciente que tiene que contestar a las preguntas que le hacen los señores y señoras. Diciendo lo que pienso, entiendo. Diciendo lo o que no piensa pudiendo decir del lo que tema. pienso. Lo que piensa del tema de la Dana. Por favor, insisto en esta Me cuestión. está hablando de muertos, señoría, y de delitos. Señor Feijóo. Esa decisión durante el fin de semana, usted lo que le plantea ¿es una decisión meditada? Después de un año es una decisión meditada escuchar a la calle que le estaba pidiendo que se fuera y que asumiera sus responsabilidades. ¿Usted cree que es razonable plantearle al señor Mazón, después de un año de movilizaciones continuas, de enfado generalizado en la sociedad valenciana por lo que había sido su gestión en la Dana, si es una decisión meditada que abandone la presidencia de la Generalitat? La realidad es que el presidente Mazón, a nuestro entender, no estaba donde tocaba. Y en ese sentido le pregunto, ¿cómo describiría la gestión del presidente Mazón esa tarde? ¿Sería capaz de hacerlo con una única palabra? ¿Por qué no vamos a los resultados? El único que asumió responsabilidades políticas ha sido el gobierno de la Generalitat. Para esto, el compareciente ha mentido muchas veces, pero hay 5 o 6 mentiras flagrantes que me gustaría destacar. Estoy convencido que la buena prensa lo hará, pero conviene también decirlo desde aquí. La primera, el compareciente ha dicho que la Confederación Hidrográfica del Júcar no había avisado. Es mentira, avisó a las 11:45 y a las 12:20 del mismo día. 5 horas después, el CECOPI se instaura, que es de única responsabilidad de la comunidad autónoma. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho caso, en este caso, a la Confederación Hidrográfica del Júcar? Segunda mentira, él ha dicho que le encantaría saber de los mensajes entre Mazón y el presidente del Gobierno. Bueno, quizá a mí también. Primero decir que era imposible hablar con Mazón durante 5 o 6 horas porque estaba donde estaba. Entonces hablaba en tal Cuenca, que era su jefe de gabinete. Es imposible saber los mensajes entre el entorno de Mazón y el presidente del Gobierno porque el señor Cuenca, sorpresa, ha formateado su móvil. La tercera mentira que ha dicho el compareciente, además con bastante morro, es que él nunca ha cambiado de teléfono. Bueno, en una rueda de prensa hace unos días dijo primero esto y literalmente a los 5 minutos que sí, había cambiado de teléfono. Sorpresa, porque se lo había estropeado. Qué casualidad. La cuarta mentira que ha dicho el compareciente es que tiene interés en saber la verdad. Pero ha tardado un año en entregar sus mensajes a petición de la jueza. Por cierto, en plena Nochebuena. Vaya regalito para las víctimas. ¿Cómo puedo entregar los mensajes antes de que me los No pida? busco ningún tipo de interlocución. La quinta mentira... Este señor me está llamando mentiroso Señor y el Feijóo, que está mintiendo tendrá es él. tiempo para contestar lo que usted considere. Déjele que acabe, por favor. La quinta mentira es que dice... Primero ha dicho, que es bastante habitual el señor Feijóo, primero ha dicho que en el CECOPI no había ningún... primero ha dicho que había miembros del Gobierno de Estado por videoconferencia, como si fuera menos a estas alturas de la película. Y luego ha dicho que no había. O sea, lo ha dicho en la misma intervención. Y sexta mentira, quizá la más grave. Ha dicho que el Gobierno de la Generalitat ha pagado el 90 y pico % de las indemnizaciones. Es mentira. Es mentira. Ha pagado un total de 0 indemnizaciones a las víctimas de la Dana. Lo que ha pagado son gastos materiales, coches, desperfectos en casas. Pero ¿saben por qué no ha pagado ni un duro a las víctimas de la Dana? Por las vidas que no tienen precio, de sus familiares. Porque no las reconoce como víctimas. Porque el Gobierno de la Generalitat aún no ha hecho un decreto reconociendo como víctimas a los familiares de la Dana.
No, usted ha dicho que yo he mentido y le tengo pido derecho. que responda a la pregunta. Oiga, mire, si usted me dice que yo he mentido y yo no tengo derecho es que la a tierra desmentirlo, redonda, entonces sol aquí he sale, el agua venido. moja y está No, mentido. señor Señor Rufián. Rufián, deje que Mire, conteste. es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del Gobierno de España. De acuerdo. Ese es el papel de los socios. Supongo que usted está buscando a lo mejor ser Que las juventudes de Vox, llamada Revuelta, robe, se quede con 1 millón de euros de las donaciones de la Dana. Vox es socio. Vox Silencio. es socio. Estamos hablando de la Dana. Silencio. Literalmente de ustedes. como de la ¿Qué Dana, opina? estamos hablando de Vox. Estamos hablando de la Estamos Dana. hablando de socios. Estamos hablando de socios. Silencio, por favor. Les opina de recuerdo que la Silencio para Generalitat todos, por Valenciana favor. estaba gobernando el PP en exclusiva. ¿Tampoco se lo sabe usted eso? Hasta antes de ayer gobernaban con Vox. ¿Qué opina de que Vox robe dinero de las donaciones de la Dana? Mire, No. Y el agua no moja, tampoco. ¿Qué opina? mire, Si Vox ha elegido a Pérez Llorca, ¿cómo me dice que Vox no pinta nada? Es increíble. oiga, de verdad, ¿qué tipo de corrupción le interesa a usted? A mí toda. ¿Y a ¿Sí? usted? ¿Usted cree que le interesa toda? A mí toda. Pero si usted mantiene al gobierno acusado Vale. por más Siguiente casos pregunta. de corrupción Vale, de la venga. historia democrática de nuestro Siguiente país, pregunta. señoría. Venga, vale. Pero Vale, si vale, usted vale. quiere hablar de otra Sospecho cosa, hablamos que no, de otra que no cosa. quiere contradecir Mire, a la señora Ayuso. Sospecho. Usted, el que no, No. quiere... Mire, Está más señor Rufián, incómodo. mire, se lo digo con Vale. todo el... Siguiente pregunta. Yo soy un ¿Pero usted para quién diputado, habla? usted es un diputado, Pero usted no ha a hecho usted nada y le estas pregunta a movidas, alguien ¿quién que se se ha las compra? preocupado si O sea, ha compararse actuado de conmigo forma en cuanto a la correcta. gestión de la Dana, Pero- ¿esto quién se lo compra? ¿Pero cómo? Se lo comprarán los 4 palmeros que tiene alrededor. No, palmeros. Pero que se compare conmigo. Mire, en yo no cuanto sé a la si gestión tengo de la Dana palmeros, se lo que refiere. pasa es que usted a Vamos. veces se comporta como un palmero. Entonces, si usted hubiera hecho... Silencio, por favor. Silencio. Que tú en ibas de todas las moderado, te lo bancadas, recuerdo. Por favor. Siguiente pregunta. La pregunta es muy sencilla. Usted acaba de decir hace un rato que hubiera hecho lo mismo. La pregunta es muy sencilla. Entonces, ¿por qué usted suspende su agenda totalmente frente al accidente de Adamuz y en cambio en la Dana no? ¿Qué dice usted? Joder. Pero vamos a ver, no debería de ir a Muchos los datos. territorios y me ha dicho su La pregunta colega, se la vuelvo a colega hacer. de escaño que Si usted por qué me deja pasé hablar, antes por me deja Castilla-La hablar. Mancha que por Valencia y ahora me dice deja. usted por qué he ido a Castilla-La Mancha y a Valencia. ¿Pero qué dice? Yo no he hecho eso. No, bueno, me ha dicho. Se lo, vuelvo a ¿por qué suspendí la vuelvo a agenda? preguntar. Si usted dice que hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿por qué suspende la agenda frente al accidente de Adamuz y no frente a la Dana? Mire, señor Rufián, yo me fui al día siguiente. ¿Pero a por qué no Adamuz. suspendió la agenda? Usted estaba en una entrega de premios, ¿por qué no se fue? En cambio con Adamuz sí. Pero- Quizá, se lo digo yo, quizás porque no ha aprendido la lección. Pero vamos a ver. Porque no lo hicieron bien. Pero de verdad que no usted pasa está nada. hablando en serio. Yo estoy en un acto en Madrid con un ministro del Gobierno de España y me dice usted por qué no suspendo la agenda delante del ministro del Gobierno de España y me entero a las 23 pasadas que el Gobierno constituye un comité de crisis. Venga, vale. Y yo me pongo en contacto o intento saber lo que ocurre a las 8 y me dice usted por qué no suspendo la agenda cuando el Gobierno de España no se entera de lo que Vale. está pasando Venga, vale. y Usted- no ordena un comité a partir de las 23 horas. Vale, Si vale, usted vale. quiere hablar de otra Sospecho cosa, que no hablamos me- de otra y no cosa. quiere contradecir Mire, a la señora Ayuso. no, Sospecho. usted, el que no, No. quiere... Mire, Está más señor Rufián, incómodo. mire, se lo digo con Vale, todo siguiente el... pregunta. O sea, ¿por qué Óscar Puente tiene que dimitir? Que no digo que no, ¿eh? Pero usted Tiene que dice dimitir. sí o que Déjeme no. acabar. Hombre, Que tiene que dimitir. Que no digo que no. Tiene que dimitir. Silencio. Después de 17 entrevistas, 4 ruedas de prensa, 2 plenos monográficos, por la soldadura de una subcontrata de Adif, probablemente, cosa que no digo que no. Tiene que dimitir al 4.º día, que es usted lo que dijo, al 4.º día pidió su dimisión, y en cambio encubrió a Amazon durante un año, que por cierto me parece miserable comparar la actuación de uno que a la media hora estaba en la tele dando explicación y el otro que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado de un restaurante, no dando las órdenes que hubieran salvado al 90% de la gente que murió aquel día, de forma absurda. La historia les juzgará y les juzgará.
O sea, que ustedes, ¿Esto es una partido contestar? que aspira a gobernar Cuando este acabe, país, Claro, y ustedes, todo les valga. No, pero es que yo tengo derecho me deja acabar. a responder. Todo les Cuando valga. acabe el señor Rufián, por favor. El que administra el tiempo es el señor Todo Rufián. les valga. Sí, Hasta parece el mentira punto- que no lo sepa. Hasta el Primero, punto de porque comparar contesto lo que cosas no me que son preguntan y ahora no absolutamente puedo. incomparables. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año que no estaba donde tenía que estar y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Y usted lo está comparando con un descarrilamiento, seguramente fruto de que una subcontrata no ha hecho bien su trabajo. Pero el ministro de turno está dando explicaciones 24/7. Probablemente o quizá tenga que dimitir. Pero al otro nos hemos tenido que poner, vamos, muy duros y sobre todo la gente le ha tenido que poner la cara muy roja a usted para obligarla a dimitir. Y aun a día de hoy, para vergüenza de cualquier persona decente, está cobrando un sueldo en el Parlamento valenciano. Así que, por favor, le pido que le eche un poquito más de dignidad a su cargo porque aspira a gobernar este país. La Nochebuena, porque le digo el contexto. Contexto. Yo lo hacía más ágil al señor Feijóo. Las familias de la Dana no. Por favor, señora presidenta. Es que están insultando, llamando listo, no sé qué. Entonces yo entiendo. Señor Olano, le llamo al orden por... No. Sí, el señor de Olano le llamo al orden por segunda vez y a la tercera sabe usted que tendrá que abandonar la sala. Tuvieron que sumar su insensibilidad de comunicar los WhatsApps esa misma tarde. ¿Le parece normal comunicarlos a tarde, sí o no? ¿Me está juzgando a mí o a la jueza? A usted. La jueza me da, creo recordar, 3 o 5 días, no recuerdo exactitud, y intenté hacerlo con la mayor prontitud posible. Gracias. ¿Sabe cuál fue su prontitud? ¿Qué cree usted que debería hacer? Muy fácil. A ver. Que el día 22 de diciembre, cuando usted los entrega al notario, los remita a la jueza. Aquí está el papel. Usted el día 22 de diciembre tenía el escrito del notario con sus WhatsApps y tardó 2 días en pasarlo al juzgado simplemente porque pensaba que iban a pasar desapercibidos. Así que sí, su prontitud. Usted sabe que eso no es verdad. Mire, perdone, No, 22 usted de sabe diciembre. que eso Luego no es se lo verdad. se lo envío si quiere. Mire, ¿sabe qué pasa? Usted sabe que eso no es verdad. No, es que usted miente. ¿Y cree que el resto también? ¿Usted cree que este notario está falsificando su documento? Mire, Usted, el 22 de diciembre, tenía las conversaciones ¿cuándo cree usted sesgadas? que debería de pasárselo? El mismo 22. Ah, el 22. Sí, Vale. y no el 24 por la Para que tarde. lo recibiese el 23. Sí, mejor que el 24 por la tarde. Ah, bien, vale. Para que no pasara desapercibido. Pero otra pregunta. Es que... ¿Cómo cree usted que se sienten las víctimas cuando leen lo siguiente? Mazón, vaya con cuidado. Otra. Silencio, por favor. Señor de Olano, estamos en la tercera casilla, ¿eh? Señor de Olano y señor de Rosa, por favor, no apostille por abajo porque hasta yo le he oído, ¿sabe? Pues es... Señora Ollo, no la quiero volver a llamar al orden. Señor de Rosa, no le he llamado al orden por primera vez todavía. No sé muy bien por qué, ¿eh? Pues yo no sé tampoco. muy bien por qué. Así que, por favor, ¿vale? Bien. ¿Cómo cree usted que se sienten las víctimas cuando leen la siguiente conversación? Mazón, 23-25. No lo hemos hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel. Feijóo, 23-25. Si crees que debo ir mañana o el jueves, me lo dices. Mazón, 23-26. Van a ser decenas seguro. Feijóo, 23-27. Lógico, ánimo, amigo. Lleva la iniciativa en la comunicación. Es la clave. Los alcaldes, diputaciones coordinados y con la gente y tú informando. Ni una sola palabra de preocupación ni de empatía con las familias de las víctimas. Ni una. ¿Usted en serio cree que alguien que aspira a ser presidente y no lo es porque no quiere puede tener este nivel de empatía? No es porque no. Bien, le digo una cosa. A la mañana siguiente, con 50 muertos, usted, no yo, usted, se quedó en el Pleno
para asaltar Radio Televisión Española y nombrar al Consejo. Las víctimas, mentiroso, ¿qué opinan de eso? no me ¿Qué quedé. opinan de eso? Insisto, cuarta vez, es un mentiroso. ¿Ah, usted no se quedó? ¿no se quedó sumar? No, yo no me quedé. No me usted quedé. no, sus compañeros sí. Mire, pues entonces señor está Feijóo, claro, cállese. señoría. Está Porque aquí claro las la preguntas las doble hago yo. responsabilidad. Señor Ibáñez, la que ordena aquí callar o no callar, le gustará o no, soy yo. Así que, por favor, comportémonos. Pues, Sí. Bien. ¿Cómo cree usted que se tienen que sentir las víctimas? Y he cogido 6 noticias, cada una de un medio de comunicación diferente. Y esta ha sido su actuación en la Dana. Feijóo bendice que Mazón asuma la posición de Vox en inmigración y el Pacto Verde Europeo para sacar los presupuestos. Feijóo arropa a Mazón en un acto con alcaldes y dice: querido Carlos, estamos orgullosos de que sigas trabajando. Feijóo pide a Mazón resistir frente al gobierno de Sánchez sin pronunciarse sobre su futuro. Habéis hecho un gran trabajo. Feijóo va respondre 2 hores després i amb indiferència quan Mazón el va avisar dels primers morts de la gota freda. Feijóo admite ante la jueza que mintió cuando dijo estar informado en tiempo real por Mazón. Si miento, echadme del partido. Esa es su hemeroteca, señor Feijóo. Pues porque usted ha contado un relato, ha dicho que no ha venido a hablar de relato, ha contado un relato completamente falso sobre la dimisión del señor Mazón, completamente ficticio. Usted ha venido aquí a contar que el señor Mazón dimitió después de la reconstrucción, haciendo dimitir a 2 consejeras. Eso es mentira, señor Feijóo. Aquí lo que pasó, y lo sabe toda España lo que pasó, fue que el señor Mazón, el día de la emergencia, que previamente, el día anterior, la Universidad de Valencia ya sabía y ya había cancelado clases, el señor Mazón ese día decidió irse a tomar vino y hablar de fútbol hasta las 7 de la tarde cuando nuestra gente estaba muerta. Señor Feijóo, que aquí hablamos de muertos, ¿eh? Hace 2 semanas en contra de las ayudas para los afectados por la Dana. ¿Por qué? Al lado del pueblo valenciano y de las víctimas, que estaremos siempre hasta el final. Y eso usted lo va a llevar en su conciencia toda la vida. Mire, no tengo ninguna duda de lo que haría el señor Julián Guita. Si quiere, y si no, no me conteste. Yo acepto que no me conteste, pero si me contesta... ¿Por qué se paralizaron las obras del Barranco del Pollo? Porque ¿Le podemos ustedes, explicar eso? ustedes dejaron en un cajón la declaración de impacto ambiental. El gobierno de Mariano Rajoy. Por eso se paralizó y se ha tenido que volver a empezar. ¿Qué dice, hombre, por favor? Silencio. Por favor. Contésteme si Silencio. quiere o Las no han dejado a la pregunta. caducar, hombre, por favor. ¿Puede citar un solo recurso que pidiera al gobierno de la Generalitat Valenciana y que el gobierno de España denegara? Ya le Uno insisto. solo. Mire, le digo, el presidente del gobierno no cumplió Nada. con sus... La Dana obras de le infraestructuras que hubieran desmiente, señor Feijóo. evitado la la jueza catástrofe. de la Dana le desmiente. Y la jueza de la Dana dice en sus autos que el único apagón informativo que se produjo fue el de no haber enviado a tiempo ese mensaje. Yo le agradezco... Las agencias estatales le hicieron agradezco su mucho, trabajo. señoría. Quien no hizo su trabajo fue el gobierno de su partido. Pero voy a La que continuar. acabe. Está interrumpiendo constantemente, señor Feijóo, por favor. Mantiene hoy un agricultor ha cobrado ayudas Silencio. o que no se han pedido préstamos, ICO. Mire, ¿sabe lo que es un préstamo y lo que es una ayuda? ¿No sabe usted distinguir? Pero mentiras que afectaban directamente a las víctimas. Hoy aquí esta última respuesta ha sido ya la más brillante de todas. Yo a veces me pregunto, ¿se considera usted capacitado, de verdad, pero de verdad, ya no para ser presidente del gobierno, sino para aportar algo útil a la política de este país? Algo útil. Ya no